de anotaciones y darle un fuerte aplauso al pastor Rick, que el día de hoy nos va a compartir esta palabra poderosa. ¿Qué ha habido, iglesia? ¿Cómo estamos? Estamos contentos de poder estar aquí en la iglesia un domingo más. ¿Cuántos vienen expectantes de recibir la palabra de Dios? ¿Estamos animados? Amén. Amén. Estamos en una serie que le hemos titulado Tiempos de Conquista. Una de las maneras más sabias de poder vivir nuestra vida es entendiendo en qué temporada es en la que el día de hoy estamos transcurriendo. En la vida tenemos diferentes temporadas. Cuando nacemos, y en esa temporada se va desarrollando todo nuestro sistema, nos vamos creciendo, nutrientes, y en esa temporada es una diferente temporada a la de cuando eres adolescente, cuando eres joven, cuando eres recién casado. Cada uno de esas temporadas se requieren diferentes cosas de nosotros para poder tener éxito. Y una de las formas de poder vivir en sabiduría es determinando en qué temporada estamos viviendo. La pregunta que te quiero hacer el día de hoy es: ¿en qué temporada es la que tú estás viviendo? En tu casa, en tu familia, en tu relación con Dios, con tu fe. ¿Qué temporada estás viviendo? Es un tiempo de determinar, y cada año yo trato de visualizar y preguntarle al Señor en qué temporada es la que el día de hoy estoy viviendo. ¿Qué temporada está la iglesia viviendo? ¿Qué temporada es la que me toca estar viviendo? Porque en ocasiones pasamos mucho tiempo en una temporada, y no sé si conozcas a esa persona que estaba en la temporada de estar verde, y luego pasaron los años y continuó siendo verde, y toda su vida fue un hombre verde. El Hulk de la fe, el que no maduró, el Peter Pan, el que se quedó en esa temporada, no cambió, no entendió los tiempos de Dios, y no pudo, y se perdió lo que Dios quería hacer. Jesús habló acerca de las temporadas. Creo que es en Lucas 19, en donde dice que el pueblo de Israel se perdió la visitación de Dios porque no entendió los tiempos que estaba pasando. El día de hoy yo creo que como iglesia estamos en una temporada de conquista. Estamos en una temporada donde el Señor nos ha hablado por medio primeramente de su palabra, y después de hombres y mujeres de Dios, que es tiempo de que presencia ensanche sus estacas, haga su habitación más grande, le crea al Señor por más, le crea al Señor por nuevas y mayores cosas. Nosotros estamos creyendo que nuevos comienzos son los que están por venir para la vida de presencia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios tiene nuevos niveles de vida, de fe, de expectativa para tu vida. Y hay quienes lo creen y hay quienes no lo creen. Hay quienes deciden abrazar esas temporadas que Dios tiene para ustedes, y hay quienes por la inseguridad, la incertidumbre, la falta de conocimiento, por estar cómodos o por estar distraídos en los afanes de la vida, nos perdemos de lo que Dios quiere hacer. Así que el día de hoy quiero compartir contigo 4 niveles de la fe. Son 4 niveles en cómo es que la fe en tu vida se va desarrollando, y para cada temporada necesitas un nuevo nivel de fe. Diga conmigo: necesito un nuevo nivel de fe. Y voy a compartir contigo 4 niveles diferentes de fe. Y estas 4 niveles de fe son necesarias no solamente para tu salvación, porque Jesús no solamente vino a salvarte, Jesús vino a redimirte y a darte propósito para que tengas una vida plena y una vida abundante.
El cristianismo no se trata solamente de que Jesús te trasladó de un reino de las tinieblas a un reino de luz. También se trata de la vida que Dios tiene para tu vida, porque Dios tiene planes y propósitos. Si tú y yo leemos la palabra de Dios, entendemos que Dios tiene planes para nuestras vidas, planes para nuestras familias, planes para nuestros hijos, planes para nuestras finanzas, planes para utilizar los dones que el Señor nos ha dado. Así que el primer nivel de fe que vamos a ver, le he puesto la fe que ve las promesas de Dios. Diga conmigo, la fe que ve las promesas. La fe que ve las promesas. Y en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, es decir, la buena noticia acerca de Cristo. Así que nuestro caminar en Cristo inicia cuando tú y yo comenzamos a escuchar las buenas nuevas. Tal vez tú puedes decir: el día de hoy vengo desanimado, vengo triste, vengo angustiado, no creo que Dios tiene algo nuevo para mí. Yo quiero decirte que si tú lees la palabra de Dios, tu fe va a ser estimulada para creer en las buenas nuevas. Pero la pregunta que el día de hoy te digo es: ¿qué es la fe? En Hebreos 11 versículo 1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, pero si es la evidencia de lo que esperamos, y lo que esperamos es algo tangible, es algo que lo podemos visualizar, entonces el autor de Hebreos está hablando de que el creyente tiene ojos espirituales, que ven realidades espirituales, que creen en realidades espirituales, aunque no las podamos ver con nuestros ojos naturales. En otra traducción, en la TLA, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Está hermosa esta traducción, ¿no? Eso es la fe. La fe te permite poder ver lo que Dios imprime en los ojos espirituales de tu corazón, y aunque el día de hoy, por las circunstancias que estás viviendo, no lo puedes ver, no lo puedes sentir, no puedes entender cómo eso va a suceder, por la fe tú dices: lo que Dios está poniendo en mi corazón algún día se va a cumplir, porque la palabra de Dios dice que nuestro caminar no es por vista, no es por lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino por las promesas que Dios ha establecido en nuestros corazones espirituales, que nos permiten poder ver las realidades espirituales sobre nuestra vida. Así que la fe verdadera, ¿cómo puedes determinar si la fe que tú tienes es una fe verdadera? La fe verdadera te hace ver con los ojos espirituales lo que tus ojos naturales no pueden ver. Así que la fe verdadera en la vida de una persona se ve como una persona que tiene entusiasmo por el futuro. La fe verdadera en una persona se ve que aunque está pasando prueba y crisis, no pierde la calma, no pierde la esperanza, porque tiene la certeza que lo que Dios ha hablado a su vida, a sus hijos y a sus generaciones, se va a cumplir en el tiempo de Dios. Ahora quiero decirte que la fe es un músculo que se puede desarrollar dependiendo de el ejercicio y la capacidad que le vayas metiendo a la fe, o puede ser un músculo que se pueda atrofiar. El músculo se ejercita día con día a través de una buena alimentación, una buena rutina, una diferente forma de trabajo. Entonces así se desarrolla un músculo de tu cuerpo. La fe es un músculo a ser desarrollado. ¿Cómo podemos tú y yo desarrollar nuestra fe? En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír. Cuando tú y yo disponemos nuestra vida,
y tenemos una rutina constante de venir a la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, de alimentarnos con los nutrientes del pan de cada día que Dios tiene para nosotros, nuestra fe se va estimulando. Pero no podemos desarrollar nuestra fe separado de la palabra de Dios, ni separado de la acción que nosotros tenemos que empezar a tomar. En ocasiones nuestra fe es mermada por las diferentes etapas y circunstancias por las que tú y yo pasamos. Nuestra mente registra todos los sucesos de nuestra vida de una manera inconsciente y automática, y estos los psicólogos y psiquiatras le han llamado RAM, el registro automático de la memoria. Cuando tú pasas por una experiencia, tú vas acumulando esa experiencia y la fe determina, o la mente puede determinar si una circunstancia es buena o mala dependiendo de cómo la interprete. Por eso vemos a personas que están en una misma iglesia, que reciben un mismo mensaje y que salen del mismo mensaje completamente separados. Dicen, wow, increíble, y otra persona dice, no me gustó para nada. O cuando estás con tus hijos o con un aula o pasa una experiencia, hay gente que sale de esa experiencia entusiasmada, animada, que le haya gustado, y hay gente que dice que no, que fue una pérdida de tiempo. ¿Y cómo es que dos personas que viven y experimentan exactamente lo mismo salgan con experiencias y sentimientos totalmente diferentes? ¿Cuál es la razón de eso? Es que la ciencia ha determinado que nosotros tenemos procesos neurológicos, y a medida que nosotros vamos construyendo patrones en base a lo que nosotros creemos de las situaciones, se van desarrollando canales de neurotransmisión que después es difícil pensar diferente si toda la vida has pensado igual. Si has sido abusado, si tuviste una mala racha, si en tu primer matrimonio no tuviste éxito, si emprendiste un negocio y no te fue bien, probablemente puede ser que tu forma de pensar esté siendo, la palabra correcta no es manipulada, pero es una forma de pensar que tú dices, siempre me va a ir igual, no voy a cambiar. Y conforme a uno va pensando a través y sin los ojos de la fe, es muy difícil que nuestra vida pueda llegar a ser transformada, y aún más difícil poder vivir los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es tan importante y soy tan insistente en que tu fe no sea una fe de domingo, en que tu fe no sea una fe de que vienes a la iglesia. Por eso soy tan insistente, porque la palabra de Dios es la única herramienta que existe para transformar tu entendimiento y renovar tus procesos neurológicos, para que en vez de que pienses lo negativo, Dios te permita y puedas creer que Dios tiene los mejores planes para tu vida. En Hebreos 4:12, lo que la Biblia habló hace más de 2000 años, escúchame bien, la ciencia el día de hoy lo está ratificando. En Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante entre el alma y el espíritu. Y luego dice algo bien importante, entre las articulaciones y la médula del hueso, la médula ósea, deja al descubierto, ¿qué dice? Diga conmigo, nuestros pensamientos y deseos más profundos. La ciencia ha ratificado que el ADN de una persona, ¿sabes dónde se encuentra? En la médula ósea, entre los huesos. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios penetra hasta el alma, corta los huesos. Y yo digo, ¿para qué? Para que a través de la palabra nuestro ADN,
que tiene una predisposición al alcoholismo, que tiene una predisposición a volver a repetir la misma historia, a ser igual que mi padre, pueda ser modificada con la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Hice varias es tremendo lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. Es tremendo. Y yo pienso, no traigo aquí toda la investigación, pero empecé a hacer una investigación exhausta y hay una forma o diferentes formas de que nuestro ADN pueda ser mutado o pueda ser reconstruido. Y una de las que tú y yo conocemos para que el ADN pueda ser reconstruido o mutado es a través de las relaciones sexuales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando los cromosomas hacen lo suyo, bueno, muta y nace otro ADN. Pero la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos, déjame ver si tengo este pasaje en la mente, que tú y yo fuimos engendrados a través del Espíritu cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Así que cuando tú y yo le entregamos nuestra fe y ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, todo nuestro ADN cambia, porque ahora no solamente hemos nacido de la carne, sino ahora tenemos una nueva naturaleza, un nuevo ADN, una nueva residencia. Dice la palabra de Dios que tú y yo ya no somos caminantes de esta tierra, sino que ahora somos extranjeros porque tenemos una nueva patria, tenemos un nuevo gen espiritual incorrompible, que hemos sido nacidos por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Por eso es importante, iglesia. Está en 1 de Juan 5:11, dice: todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La fe de la que hablamos es la que nos da un espacio, es la que le da un espacio a tu ser de poder ver una realidad espiritual basada ahora no en lo que tú estás viviendo, sino en las bondades de Dios, y te permite creer que eso va a suceder en tu vida. Cuando tú y yo somos engendrados por el Espíritu, porque ahora hemos creído en el Hijo de Dios, ahora tú y yo podemos ver las cosas que van a suceder. En Hebreos 11:7 dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia, antes a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por la fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Así que la fe en este pasaje ratifica el principio que la fe nos permite ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. ¿Cómo yo sé que alguien tiene una fe verdadera y no una fe falsa? Y no una fe cotidiana, y no una fe que no salva. ¿Cómo yo sé? Cuando esa persona empieza a ver con ojos diferentes su familia. Cuando esa persona comienza a ver con ojos diferentes a las demás personas. Cuando esa gente comienza a tener fe de que su vida va a ser transformada, cambiada y rescatada por el poder glorioso del Señor. Noé tuvo fe. Imagínate. Lo decimos muy sencillo, pero hasta ese momento en la historia no había un solo registro de una sola gota de lluvia. Ese concepto ni siquiera existía. Así que imagínate Dios conversando con Noé y le dice: mira, va a haber un gran diluvio. A ver, Dios,
¿Qué es un diluvio? Bueno, no, un diluvio es cuando las torrentes comienzan a caer del cielo y las lluvias. A ver, ¿qué es una lluvia? Bueno, las lluvias se componen de agua, que es H2O. Imagínate esa conversación. Y luego imagínate Noé haciendo el plan y escribiendo el barquito que Dios le estaba dando. Y luego imagínate la gente, pues yo me imagino que Noé tenía los planos estructurales y arquitectónicos de la visión que Dios le había dado. Imagínate toda la burla, todo el desprecio, todo lo que la gente lo tachó de loco, de marihuano. Sí se echó un hongo, ¿va? Que ¿a quién le creyó? Y toda su vida la invirtió para salvar a su familia. Porque tuvo fe, la fe que le permitió ver lo que Dios le estaba hablando. En ocasiones Dios te habla, amigo, pero como no tienes la fe verdadera y tu fe no es alimentada por la palabra de Dios, llegan las promesas de Dios a tu vida, pero ¿sabes qué? Caen en vasijas rotas, caen bajo el camino empedrado y no da raíz. Porque tu fe no está solidificada en la palabra de Dios y en la comunión con el Padre. Yo el día de hoy te quiero preguntar, ¿qué es lo que tus ojos espirituales te están hablando el día de hoy, que tus ojos naturales no están viendo? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado para tu familia? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado para tu casa? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado para tu llamado? Es tiempo de conquista. Es tiempo que le creas al Señor. Es tiempo, iglesia, que camines sabiendo que el Señor quiere levantar un linaje, así como lo hizo con Noé, lo va a hacer contigo y lo va a hacer con tus hijos. Yo creo que se va a levantar una iglesia con una fe verdadera, no una fe de asistencia de domingo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? La número 2 es la fe que inicia. Este es importantísimo, porque en ocasiones solamente queremos la fe que puede ver lo que mis ojos naturales no pueden ver, pero una fe verdadera siempre te va a llevar al segundo nivel de la fe. El segundo nivel de la fe es la fe que inicia. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca, ¿qué dice? Buenas acciones. Está muerta y es inútil. Venir a la iglesia no te hace tener una fe verdadera. Venir a la iglesia y creer en Jesús no te da la certeza de que vas a ver los planes de Dios cumplidos en tu vida. La fe que solamente lleva a la acción es la que es tomada en cuenta en relación a nuestra salvación. No estoy diciendo que nuestra salvación es por obras. Quiero estar diciendo, si yo quiero probar el tipo de fe que salva, la fe que salva es la que transforma, no es la que te deja como estás. Por eso el día de hoy tú te puedes reflexionar si mi vida, si mis hábitos, si mi manera de pensar, si mi manera de caminar, si mi manera de ser, si mi manera de cómo el día de hoy estoy viviendo la vida no está siendo transformada. Entonces te tienes que preguntar si el día de hoy tu alma es salva. Porque la fe verdadera es la que te transforma, no es la que solamente te da palmaditas en la espalda. ¿De dónde sacas eso, pastor? Porque si hay alguien si alguien aquí se para y saca una doctrina, pero no es bíblicamente correcta y no está en la palabra de Dios, automáticamente lo tienes que rechazar. Pasajes anteriores a los versículos o después, en Santiago 2:18 dice: ahora bien, alguien podría argumentar, porque siempre está este dilema. A ver. ¿Cuál es la fe que salva? Oye, yo me quiero ir al cielo. Entonces la dinámica acá es: oye, pues no te acuerdas del hombre que creyó en su último momento, que estaba al lado de Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y
en ocasiones sacamos los textos de contextos para acomodar nuestra fe y vivir una manera pasiva y sin responder al evangelio de una manera correcta. Santiago 18 dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras personas buenas acciones. Pues yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus buenas acciones en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa, y así se cumplió lo que dicen las escrituras: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Hello. La fe verdadera. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué tipo de fe tengo? ¿Tengo aquella fe que salva? ¿Estoy viendo el progreso de Dios en mi vida? ¿O mi vida y mis malos hábitos y la forma en la que estoy viviendo no está siendo transformada por medio de la palabra de Dios? La fe, escúchame amigo, la fe que salva inicia cosas nuevas constantemente en tu corazón. Inicia nuevos despertares. Inicia un nuevo deseo de creerle al Señor. Inicia en tu corazón diferentes inquietudes y comienzas a amar lo que antes amaba y lo que el mundo te ofrecía y lo que tus amigos te ofrecían, y lo que antes te interesaba te deja de interesar. ¿Por qué? Porque el Señor cambia tus deseos. Y cuando tú ves eso, pero no solamente se queda ahí, sino se va transformando y vas tomando decisiones en dirección a la voluntad de Dios, en dirección a los planes que Dios tiene para ti, no los que tú quieras que Dios tenga para ti. Porque en ocasiones venimos y le decimos: Señor, Señor, haz mis planes tus planes y que tengan éxito. Eso es una demencia y una locura. Dios habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a mostrar la tierra que yo tengo, porque yo tengo planes para ti. Y a nosotros nos gusta esa historia, nos apasiona, le encontramos un muy buen gusto, muy buen sentido. Pero eso prácticamente era el Señor diciéndole a Abraham: destruye todo lo que has construido durante los últimos 75 años y camina a una tierra que no conoces, a un país que no conoces, a un lugar que no conoces, porque yo te voy a bendecir. La pregunta es: ¿tú lo hubieras hecho? Y la respuesta es muy sencilla: yo creo que no. Si así fuéramos todos los cristianos como Abraham, no, hombre, no la laguna entera estuviera alcanzada para Cristo, ya hubiera regresado Cristo, hermano. Porque si somos sinceros, la vez pasada estaba viendo a unos profesionales de las iglesias, y en una conferencia de pastores un pastor comienza a hablar: ¿qué es lo que hace que las iglesias crezcan en este siglo, en este tiempo? Adivine qué cree que es lo que hace que las iglesias crezcan en los últimos 10 años. A ver, vamos a interactuar. Flora, ¿tú qué crees? Que escuchan lo de la prosperidad, vas por ahí, pero no tanto. A ver, alguien más. La fe. ¿Estás frío, hermano? Juanita,
los milagros, por la obediencia, ni una de esas. ¿La qué? La libertad y lo permisivo, no. Tampoco. El ambiente, tampoco. Ahí les va. Ahí les va. Les voy a decir lo que el día de hoy está haciendo que las iglesias crezcan, al menos en América: la comodidad. Si la iglesia tiene clima, si la iglesia tiene los diferentes ministerios, si la iglesia tiene el ministerio en línea, si tiene el ministerio a las 8 de la mañana, porque a las 11 me quiero ir a jugar pádel y quiero jugar tenis y quiero hacer esto. Bueno, si tiene a las 12, porque a las 8 de la mañana tengo mi desayuno. Bueno, si tengo el servicio de las 6 de la tarde, porque en la mañana no puedo venir y no puedo hacer ningún compromiso con Cristo, porque yo necesito opciones, diferentes catálogos, y no me voy a comprometer en una iglesia que no me pida que me sacrifique, no me pida que me comprometa, no me pide que me plante, que esté lo solventemente económico para contratar gente y que haya gente de paga, que haga todo para que la gente pueda estar cómoda. Entonces vas a prosperar. Literalmente. Ahora, yo no estoy en contra de la comodidad. De hecho, ya vamos a tener clima. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya te vas a tener que traer una chamarrita, tráiganse sus suéteres, porque vamos a andar a 22 grados, si Dios nos lo permite, en un mes. Y el proyecto está tremendo, es demasiado grande. Es un proyecto de 50 toneladas de refrigeración. Va a costar una lana. Y estamos viendo la mano de Dios en su vida. Hicimos las negociaciones correspondientes con las personas que les vamos a hacer el proyecto. Vimos la mano de Dios. Nos aventamos una negociación tremenda. Le dijimos: oye, ¿qué tal si te pagamos a 120 días? Dividimos los pagos en 25% cada uno de esos pagos. Y la persona esta me dijo: sí, Ricardo, lo hacemos. Me dice: ¿cuándo lo quieres? Le digo: lo quiero para el 18 de agosto. Vamos a hacer todo lo posible para que esa fecha, ese día, puedan venirse con chamarra. Ahora, literalmente, cuando le dije sí, revisé la cuenta y teníamos 23,000 pesos en la cuenta. Y el proyecto cuesta más de 1,200,000 pesos. Pero yo sé que mi Señor va a proveer para eso y para mucho más. Así que tiempos de conquista. Yo recuerdo que cuando mi papá inició esta iglesia, cuando mi papá inició la iglesia, el Señor lo llamó y él empezó, no tenía recursos, no tenía la gente, reunió a sus 10 hijos y ahí se empezó a reunir en el Club de los Industriales. El Señor desde años antes le había hablado a mis padres que ellos serían hombres de Dios, que serían hombres utilizados por Dios, que serían hombres que Dios utilizara a sus hijos por Dios. Y en ese momento ni uno de sus hijos estaba completamente entregado a los planes de Dios. Pero la fe que ve lo que Dios le muestra es la fe que inicia y con todas las contradicciones en su contra todo pronóstico. En uno de los peores tiempos económicos de mi papá, tiempos de incertidumbre, tiempos muy difíciles, mi papá inició en el Club de los Industriales.
Y él estaba solo, se preparaba, él me decía, yo me preparaba 8 horas y le compartía pues a Samuelito que se estaba sacando el moco, y luego al otro que se hizo popó y Blanca lo tenía que llevar, y Blanca era la única anfitriona ahí, que era la servidora anfitriona, la que daba la bienvenida, la que barría, y mi papá tenía una persona que era el dirigente de alabanza. Y el dirigente de alabanza trabajaba con él, era su empleado. Entonces digo, ¿qué onda? Échame la mano. Y digo, pues bueno, que eres mi patrón, ni modo que te diga que no. Y así inició Presencia. Y ahora, venos, ¿dónde el día de hoy estamos? Lo que Dios ha hecho, las familias que Dios ha traído, las personas que Dios ha levantado, las personas que Dios ha hecho, y todo eso es posible por la fe de hombres que deciden iniciar, aunque no tengan todas las respuestas, aunque no tengas todas las estrategias, los equipos, la visión clara. No lo necesitas. Necesitas creerle a Dios y tomar el primer paso, iglesia. Número 3. Así que tenemos la fe que ve las promesas de Dios, la fe que inicia, y luego está la fe que persevera. La fe que persevera, esta es la fe que te mantiene el curso para que puedas cumplir tu propósito y no rendirte y no quedarte a medias ante ningún proceso, desierto o circunstancia en tu vida. La fe que persevera es la fe que es paciente, la que te hace continuar y la que te hace, por última instancia, permanecer. Cuando Dios quiere hacer algo grande con una persona, siempre va a iniciar Dios en pequeño. Cuando Dios quiere hacer algo poderoso con alguien, siempre es paciente y se tarda para que se cumpla el proceso y el desarrollo de carácter que se requiere para que esa persona madure. Jesús nació como hijo de Dios, hijo de hombre. Él sabía que tenía planes y grandes planes. Sabía que Dios lo iba a levantar con poderes, con unción, con un llamado tremendo. Él sabía, pero él tuvo que esperar 30 largos años de espera, de paciencia, de perseverancia, para que su fe pudiera madurar. Jesús tuvo que madurar. Muchos pensamos que Jesús nació y pum, ya lo sabía todo. No, Jesús tuvo una madre que fue inspirada por el Espíritu Santo para dirigir a su hijo y para darle lecciones y para enseñarle el Pentateuco, y fue inspirada María por el Espíritu Santo para todos esos tiempos instruir a su hijo Jesús en los caminos del Señor. Poco nos habla la Biblia de lo que Jesús hizo durante 30 años. Poco. Nosotros sabemos el único 10% de lo que Jesús hizo detalladamente, pero durante 30 años la Biblia nos da muy poca información de la vida ordinaria, sencilla y natural que vivió nuestro Señor. En Lucas 2:51, si me le pueden subir al micrófono, dice: luego regresó a sus padres a Nazaret, y dice, y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué es lo que Dios trabaja en el proceso en el que estamos entre la promesa y el cumplimiento? Te voy a decir qué es lo que Dios trabaja. Dios trabaja en tu carácter, porque es a través de la prueba, es a través del aplazamiento, es a través del desierto, es a través de la promesa no cumplida que Dios
puede trabajar en tu corazón. Nuestra persona es perfeccionada por medio de la prueba, y una de las pruebas más importantes es si tú y yo aprendemos uno de los principios elementales en la fe cristiana, que se llama obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. Cuando la Biblia habla de que aprendió a obediencia, es que tuvo que aprender sujeción a la autoridad. O sea, ¿tú qué crees? Que Jesús bien mansito desde chiquito. No, Jesús tuvo que aprender obediencia. Cuando la Biblia dice que aprendió obediencia, no quiere decir que era desobediente, sino que su fe tuvo que ser perfeccionada, desarrollada a través de la prueba, a través de esperar. Se dice que que José, su padre, murió, y que Jesús tuvo que tomar las riendas de su familia para poder sacar adelante a María y a sus hermanos. ¿De dónde sacó esto? Pues la Biblia, después, cuando Jesús inicia su ministerio público, se referían a él como el ¿qué? El hijo del carpintero. Así que Jesús se tuvo que ensuciar las manos. Jesús era diligente. Jesús era un constructor que era muy excelente en lo que él hacía, y a través de todos esos procesos y esos años, pues él tuvo que desarrollar amistades, relaciones, supo aprender a dirigir equipos, supo aprender a conectar con la gente, supo a saber tratar, a vender una idea. ¿Dónde aprendió todo eso Jesús? En los 30 años, papá. Cuando Jesús llama a sus discípulos, creo que era Pedro y Juan, y les dice: hey, váyanse adelante y pídanle a fulanito de tal el burrito, y díganle que yo lo necesito. O sea, uno tiene que imaginarse un poquito para entender el carácter de Jesús. O sea, ¿tú crees que una persona va a llegar a unos desconocidos: préstame el burro? O sea, sácate de aquí. Aquí, a ti que te voy a andar prestando el burro. Pero le dijeron: es para nuestro Señor Jesús. Ten. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo Jesús desarrolló carácter. Dice que crecía en estatura delante de Dios y delante de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tenía una reputación intachable. Esa reputación él la fue desarrollando a través de quedarle bien a las demás personas. Oye, ponme la cocina. Y ahí Jesús haciendo el planito: mira, tu cocina te va a quedar increíble, y aquí vas a poder cenar con tus hijos, y en esta parte vas a poder hacer esto, y vamos a ponerle esta canterita, y vamos a ponerle esta madera, y vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Y cuándo me la vas a entregar? En un mes. Pasaban los 30 días y adivina qué Jesús hacía: la entregaba en el tiempo que decía. Le prestaban una herramienta y la devolvía. ¿Cuántos de nosotros no le pedimos un desarmador al vecino y nunca se devolvió ese desarmador? ¿Cuándo decimos vamos a hacer esto y nunca lo hacemos? ¿Cuándo decimos que vamos a hacer algo y no cumplimos a nuestra palabra? Se necesita carácter. Dios busca carácter, y el carácter de Dios tuvo que ser probado. En Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió, diga conmigo, aprendió obediencia por las cosas que sufrió, no solamente después de su ministerio, sino antes de su ministerio. Y de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y llegó a ser la fuente eterna para todos los que le obedecen. Dice la palabra: Jesús aprendió obediencia. Muchos de nosotros no vamos a ser desarrollados en las promesas de Dios
Porque no aprendemos obediencia. No sabemos sujetarnos a la autoridad. Cuestionamos toda autoridad. Queremos ser Pancho Pantera, sin gente, sin alguien que nos esté dando dirección, trayendo consejo. No tomamos la palabra como la autoridad de nuestras vidas. Y si no tomamos la palabra de Dios como nuestras vidas, ¿cómo vamos a tomar la autoridad de nuestros jefes y de nuestros pastores y de nuestros padres si de la palabra de Dios no la pasamos por el arco del triunfo? En este nivel de fe es cuando Dios comienza a ver los corazones y comienza a escudriñarlos y comienza a ver qué corazón está listo para lo que yo tengo para darle, qué familia está lista para recibir lo que yo tengo para ellos. Porque yo te voy a decir algo: Dios es un gran economista y Él sabe dirigir los recursos a las manos que van a ser fieles, que van a ser diligentes y que no se van a subir al ladrillo. Dios sabe colocar los recursos en los mejores lugares. Y cuando tú te llegues a preguntar ¿por qué Dios no me ha bendecido a mí?, en vez de preguntarte eso, es ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué áreas en tu vida no le has rendido al Señor? Yo quiero decirte que si tú quieres que Dios cumpla los deseos de tu corazón y lo que ha puesto en tu corazón, primero tienes que ser fiel con lo que puso en tu mano. Porque para que Dios cumpla lo que hay en tu corazón, primero tienes que cuidar lo que tienes en tu mano. Y muchos de nosotros perdemos el tiempo. ¿Cuándo va a llegar lo que Dios puso en mi corazón? Y estamos dispersos y estamos soñando, y lo que Dios puso en nuestra mano no lo hemos desarrollado. Para ser promovido en el reino, primero tienes que ser probado y aprobado. En Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, dice, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Fue un varón que probado por el Señor. Los niveles de promoción solo vienen cuando uno es fiel en las cosas pequeñas. Y es ahí en donde la mayoría de nosotros nos quedamos. Sí tenemos fe en el Señor, sí creemos en Jesús. En ocasiones iniciamos proyectos, iniciamos a servir, iniciamos creyéndole al Señor, iniciamos con nuestra fe, pero pasa el tiempo, pasan los años y no te das cuenta que estás en el proceso de Dios, en el que Dios va desarrollando. Y es así como el bambú. Cuando tú siembras un bambú durante 8 años, lo que ese bambú, tú dices, ese bambú se murió, ese bambú se quedó enanito, ese bambú le faltó nutrientes, le faltó agua, le faltó algo a ese bambú. Pero no, durante 8 años el bambú está creciendo hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, y después sucede un de repente. Después de esos 8 años, de repente, ¡pum!, bambú crece 8 hasta 10 metros. Y dices, ¿qué sucedió? Se estaba preparando. Dios lo estaba sembrando, estaba creciendo hacia abajo, estaba siendo diligente con lo que Dios había puesto en su mano, y de repente Dios lo levantó. El bambú es una ilustración de muchas veces cómo es que Dios opera en nuestras vidas. En Lucas 16:10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, si son deshonestos, mentirosos, si tienen doble agenda en sus vidas, si no son puros con las cosas pequeñitas de la vida, dice, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les dará a confiar lo que es, lo que qué? Dígalo conmigo, lo que es, según la Biblia,
Dios tiene lo que es tuyo. ¿Ves ahí? ¿Estás viendo o no estás viendo? Dios tiene lo que es tuyo, pero Dios lo que es tuyo solamente te lo da cuando eres fiel con lo que no es tuyo. Y muchos no pasamos esa prueba. El carro que tenemos, que no es de nosotros, que es de alguien, no lo cuidamos. Y luego nos los presta y nos acabamos la gasolina y lo entregamos todo sucio y sin gasolina. Y la casa que tenemos de renta, esa casita, cuídala como si fuera tuya. Este principio yo lo he entendido. Y yo digo, Señor, yo voy a cuidar lo que no es mío como si fuera mío. ¿Sabes por qué? Porque ese es un principio espiritual. ¿Quieres que Dios te dé lo propio? Sé diligente con lo ajeno. Sé diligente con el trabajo que tienes, con las horas por las que se te pagan. Sé diligente. Sé diligente con lo que Dios ha puesto en tus manos, porque Dios da lo propio a quienes son fieles con lo ajeno. Y por último, número 4, la fe que permanece. Se requieren primero las primeras 3 fes para llegar a esta fe. La mayoría en el caminar cristiano se quedan en la número 2. Pocos llegan a la número 3. Pero el número 4 es un tiempo de cumplición. En Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama y se seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Son aquellos que son pasados por el fuego, que han sido probados por el desierto, que se han mantenido fieles en el valle más oscuro y en la montaña más alta, los que permanecen. ¿Cómo puedes identificar a alguien que su fe permanece? Bueno, nos lo dice Juan. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, y aquí está, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Repita, dígalo fuerte: debe andar como él anduvo. Esa es la prueba. Si tú tienes una fe verdadera, si tienes una fe como la de Jesús. Y sabes que Jesús tuvo una fe sacrificial, una vida sacrificial. Jesús le dijo que Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso quiere decir que la voluntad en ese momento de Jesús estaba dividida: si yo hago lo mío o cumplo lo tuyo. El problema no es si tenemos diferentes opiniones con Dios. Lo que realmente importa es si nosotros vamos a rendir nuestra opinión para seguir su voluntad. Y cuando tú ves las historias finales de los grandes hombres de Dios, todos esos hombres permanecieron fieles, y todos ellos permanecieron fieles aún en el desierto. Los desiertos son tan importantes en nuestras vidas, porque esos nos capacitan y nos perfeccionan y perfeccionan la obra del Padre en nuestras vidas. Estos hombres como Abraham, como Jacob, como José, Moisés, Daniel, Elías e incluso Jesús, todos aquellos
pasaron por el desierto. Todos pasaron por el desierto físicamente y espiritualmente. Tuvieron sus momentos difíciles, sus pruebas, pero al final le creyeron al Señor. Al final no se desalentaron porque creyeron lo que Dios les había prometido. Fueron fieles hasta el final, aunque les haya costado. Y muchos de nosotros nos desanimamos porque nos cuesta. Nos cuesta el calor, nos cuesta esta situación, nos cuesta, me hablaron mal y ya nos desanimamos. Y perdemos la fe y perdemos la guardia y tiramos todo a la basura. Hubieron dos hombres en la palabra de Dios que no pasaron por el desierto. Dos hombres que fueron promovidos a lugares de honra, a lugares de prominencia, a lugares grandes. Y eso es lo que te puede pasar a ti si tú y yo nos escapamos la prueba y el proceso y la temporada del desierto. Estos dos hombres es Saúl y Sansón. Ellos dijeron: yo no quiero autoridad, yo no quiero la autoridad de mis padres, yo no quiero la autoridad del hombre de Dios, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y los dos, escúchame bien, fueron destituidos, arrancados de lo que pudo haber sido en sus vidas porque no permanecieron. Dos hombres. En ocasiones uno se puede autopromover en el reino de los cielos. Yo te voy a decir algo: no lo hagas, porque no te va a ir bien. Para que Dios lo promocione a uno tiene que ser fiel con las cosas pequeñas. Te voy a dejar te voy a dejar de tarea Primera de Samuel, capítulo 15. Esa es una historia, ya no tengo tiempo. Yo sé que el Señor a todos nosotros nos ha hablado algo el día de hoy. Y ahí, ¿por qué no inclinas tu rostro? Señor, en este domingo, Padre, este domingo, Señor, ha sido un domingo en donde nos ha retado a tener una fe que pueda ver las cosas tuyas, Señor, pueda ver tus planes, pueda ver tus promesas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sopla un nuevo viento, Señor, de esperanza sobre cada mente y cada corazón. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón, tu mano derecha en tu corazón, y dile ahí al Señor: Señor, pon tus sueños en mi vida? Dile ahí en tu corazón: haz tu voluntad en mi casa, haz tu voluntad en mi corazón, haz la obra en tu corazón. Permíteme ver lo que tú ves, permíteme escuchar lo que tú quieres que yo escuche. Háblame, dile ahí en tu lugar: háblame, Señor. Habla a mi corazón vida para que pueda creer en las cosas que tú tienes listas y reservadas para mi familia. Dame una fe que avanza, dame una fe que te cree, que inicia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, quiero permanecer y perseverar durante la prueba, Señor. Dile allí en tu lugar: dame carácter en el nombre de Jesús, porque quiero ser fiel en las cosas pequeñas, quiero ser fiel en las cosas que has puesto en mi mano. Permíteme trabajar con lo que has puesto en mi mano, en el nombre poderoso, venga iglesia, de Cristo Jesús. Vamos a adorar al Rey. ¿Por qué no te pones de pie? Adoremos al Rey. Y no me iré hasta